Buenas noches a todos, bienvenidos a Estudios EDH. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí junto a ustedes, ya terminando nuestro tema, nuestra última clase acerca de cómo controlar tus emociones. Ha sido un buen viaje, hemos aprendido bastante, espero que ustedes también. Y recuerden también que esto se queda guardado en YouTube, entonces tú puedes volver a verlo, puedes volver a meditarlo. También tenemos otras clases acerca de identidad, acerca de administración financiera, entonces tú puedes ir y volver y escuchar la palabra. Recuerda que por meditar la palabra de Dios también, como hemos venido hablando, nuestros pensamientos y nuestras emociones se van alineando a la palabra. Pero, ¿cómo estás, ministra Adri? Estoy muy bien, estoy contenta, también un poco nostálgica, cierto que la última clase de nuestros estudios en este año también, pero también muy contenta de todo lo que el Señor ha podido añadir en todos nuestros corazones. Sí, así es, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, y es justamente con lo que queríamos empezar. Cómo la palabra de Dios afecta nuestros pensamientos. Exactamente. Vamos a ir a un versículo que quedamos debiendo. Recuerdan que la clase pasada dijimos vamos a leer esa referencia, entonces ahí la tenemos. Ahora sí. Gracias a producción. Segunda de Corintios 10:4 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por aquí está. Ahí está. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y justamente quería comenzar con esto porque aquí en 2 de Corintios el apóstol Pablo está explicando un poco acerca de las armas de nuestra milicia. Y dice primero que no son carnales, es decir, nosotros no vamos a triunfar en el mundo si vamos a ser hijos de Dios pagando mal por mal, o como dicen, si te hacen mal, tú también hazle mal, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. No, nosotros no vamos a triunfar así porque nosotros no somos de este mundo, como tú decías la clase pasada, no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia son carnales. Y para poder entender todavía mejor, en el capítulo 6 de Efesios, si usted lo quiere, lo puede leer, en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Cristo y dice que nos pongamos toda la armadura, ¿cierto? Y aquí dice las armas, ¿no es cierto? Y dice que no son carnales. Una de esas armas que está hablando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 es la palabra. Wow. Amén. Entonces, por eso decidimos ponerla, ¿cierto?, dentro de este tema de controlando tus emociones, porque la palabra va a ser una de las armas más poderosas dentro de esta victoria en el área de nuestras emociones, ¿cierto? Porque es una herramienta que viene de parte de Dios. Ahora vamos a ir a este versículo en Salmos 1, 2 al 3, y le voy a pedir a la Cami si me puede ayudar leyendo. Salmos 1 dice: qué alegría para los que no siguen, el 2 me dijiste. Sí, del 2 al 3. Perdón. No te preocupes. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Aquí en Salmos está hablando acerca de la ley de sus 613 preceptos, o más conocidos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero en nuestro caso podríamos aplicar el mismo principio, solamente que ahora podríamos ponerle palabra, ¿cierto? Sino que en la palabra de Dios, ¿cierto? Medita de día y de noche. Entonces la palabra va a ser una gran diferencia en esta victoria que decimos que queremos experimentar en el área de nuestras emociones. Ahora vamos a ir a Hebreos 4:12. A Hebreos 4:12. Si tú lo puedes leer también, Cami, por favor. Dice, Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así es. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca de los pensamientos? Estábamos diciendo de que solamente hay una cosa que puede dividir el alma del espíritu y esa es la palabra. ¿Ven? En el fondo, lo que hace la palabra es dividir. Esto es lo que Dios piensa, esto es lo que yo pienso. Hace la diferencia y dice, ya, esto es lo que es la voluntad de Dios, lo que dice su palabra, y esto es lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás percibiendo. Porque incluso no todas nuestras percepciones son correctas, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que le caemos tan mal a una persona y de repente dice, ay, me caes tan bien, y tú dices, chuta, yo pensé que le caía mal, ¿cierto? En el fondo es porque nuestras percepciones pueden estar equivocadas. Y por eso hemos hablado de que es bueno vivir por el Espíritu. Pero ahora estamos viendo aquí que la palabra tiene es como una espada de dos filos, ¿ya? Y esta revelación también fue una de las cosas que más me ayudó en esta área de las emociones. Pero la espada, si tiene dos filos, es porque un filo cortante es la palabra de su poder. Ella tiene poder por sí sola, pero y el otro filo, o sea, ya funciona el filo de arriba, pero y el filo de abajo, ¿cómo hago que funcione un filo de arriba? Como tú quieras ponerle, porque yo hago imágenes mentales para poder entender. Pero como tú quieras ponerle, ¿cómo hago que funcione el otro filo? Bueno, es que el otro filo está en nuestra boca, en nuestra lengua. La palabra tiene que estar en nuestra lengua, ¿ya? Vamos a ir a Santiago 5:3. Porque ya que estamos hablando de la palabra, vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Si tú lo tienes, ya lo puedes leer. Sí, dice así: su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne. Creo que tenemos la referencia equivocada, ¿no es cierto? Sí. Aquí está, al revés. Santiago 3:5. Ya. Ahí nos me parecía 3:5 dice: de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Exactamente, mira lo que dice aquí en la traducción de la Reina Valera. En el 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, dice. Mira, imagínate con qué autoridad habla de la lengua Santiago aquí, y en el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, ¿cierto? Entonces, de nuestra boca puede salir muerte o vida. Y quería hacer este preámbulo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, lo que sale, no sé, tú me ofendes, y lo que sale de tu boca realmente me hiere, me lastima. O tú mismo puedes ser una persona que a veces no piensas antes de hablar y suele ser ofensivo por cómo te sientes. Entonces, antes de que la gente, y por ejemplo, ese sentimiento de sentirse atacado, cuando tú te sientes atacado, tu reacción es, voy a responder grosero antes de que alguien me lastime, primero lo lastimo yo. Es como el que lanza primero, la primera piedra gana, ¿ya? Y a veces esas reacciones que tienes es cosas que por instinto tu alma ha desarrollado como por mecanismos de defensa, pero hemos aprendido todas estas sesiones que Dios tiene cuidado de nosotros, que si incluso nuestro corazón se lastima, la palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón, que si nosotros hemos sentido sufrimiento, la palabra dice, ¿cierto? Que Él, ¿cómo se llama? Que Él es varón experimentado en quebranto. Y otra cosa que le decía el otro día a una persona, que cuando tú constantemente estás ejercitando un área, por ejemplo, el evitar ofenderte, ¿cierto? No sé si les ha pasado, pero como que te rozas con el zapato en el pie y te sale un callito. No sé si se llama así en todos los países. Sí, callo. Sale un callo, ¿ya? Y bueno, el callo se cura y se vuelve a salir, pero luego te vuelves a rozar con el mismo zapato y otra vez se vuelve a salir ese callo. Pero cada vez que te vas rozando con el mismo zapato, de repente te vas dando cuenta que ahí ya se hizo duro y de repente ya no te afecta tanto. Entonces lo que la palabra hace es como un doble beneficio para nosotros. Lo que hace es que cuando nosotros ponemos nuestra mira en Cristo, ponemos nuestros pensamientos, como dijimos la semana pasada, en Él, y decimos, bueno, me duele esto, que nadie me diga que me ama, ¿cierto? Pero comenzamos a meditar. La palabra de Dios dice que soy acepto en el amado, eso dice en el libro de Efesios, en Efesios. Entonces, tú comienzas a meditar ese versículo, entonces ese callito que te dolía de que nadie te diga que sea amado, ya, esa herida se cierra y se hace un callito. Ahora, la siguiente vez que alguien no se vuelva a acordar de tu cumpleaños, ¿cierto? Alguien no te festejó su cumpleaños, se le olvidó, porque pasa que todos somos seres humanos y se nos olvida, y te vuelves a lastimar ahí, te crea un callito. ¿Qué es lo que hace la palabra?
va sanando esas heridas, pero al mismo tiempo te va fortaleciendo, ¿cierto? Ujú. Entonces las próximas veces que comiences a tener ese sentir, por así decirlo, ya no te vas a guiar por eso, ya no te vas a sentir menospreciado ni no amado, sino que te vas a sentir amado y amada porque sabes y conoces la verdad que hay en Dios, ¿cierto? Ujú. Pero además de que sabes y conoces y la has pensado, ahora la comienzas a poner en tu boca. Ujú. Que dice la palabra de Dios. No solamente que ahora la medito, sino que ahora va a salir de mí. Ujú. Y por las primeras veces hay una confesión de fe y también hay una confesión para fe. Ujú. ¿Cuál es la confesión de fe? La que tú ya tienes la convicción en tu corazón de que eso es así, entonces tú estás hablando porque sabes que eso ya es así en tu corazón. No estás tratando de convencerte a ti mismo. Pero la confesión para fe, que es lo que inicialmente vamos a hacer para aprender a controlar nuestros sentimientos, es una confesión para fe, ¿cierto? Tal vez inicialmente yo no siento que Dios me ama, ni me siento aceptado, ¿cierto? Pero voy a comenzar a hablar su palabra. La palabra de Dios dice, y cito el versículo, Efesios tanto dice, que he sido acepta en el amado. Y lo voy meditando y lo voy hablando. Y lo voy meditando y lo voy hablando. Entonces ahí la espada, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada de la bola de demolición? Entonces, ¿cómo vas dando más golpes? Uno es meditando en la mente, en las fortalezas, le va dando un golpe, ¿cierto? La palabra, pero también en tu boca. En tu boca. Porque va creando en ti paradigmas mentales. Por ejemplo, si tú creciste o tal vez a ti te criaron diciéndote, tú eres tonto, tú eres tonta, entonces tú te sientes como tonto y cuando viene un desafío, tú dices, yo no puedo hacer esto porque no soy inteligente, yo soy tonto. Pero la Biblia dice que el Señor nos ha dado de su sabiduría, que la sabiduría de Cristo ahora está en nosotros, entonces nosotros somos inteligentes. Los hijos de Dios somos inteligentes y somos sabios y podemos hacer todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué comienzas a meditar? En tal lugar, tal versículo dice en Proverbios, tanto dice que la sabiduría de Dios está en nosotros, ¿cierto? Estoy parafraseando. La sabiduría de Dios está en nosotros. Entonces, no solo que la piensas, sino que la hablas. La piensas, sino que la hablas. Incluso un ejercicio más práctico para quienes están aprendiendo, ¿cierto?, a lidiar con sus emociones. Tal vez tiendes a ser muy melancólico, muy triste, o tal vez tiendes a ser muy colérico, muy apasionado, de repente a gritar, ¿cierto? Un buen ejercicio es tomar esos versículos que te ayudan en esa área, ¿cierto? Si tú constantemente te sientes abandonado y solo, toma una libreta, anota esos versículos, ponlos en primera persona. Ese es un deber que yo les mando hacer a los estudiantes de la Escuela de Hechos en la clase de Sanidad del Corazón. Les mando a poner su identidad en Cristo en primera persona. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando viene la dificultad, tus sentimientos te dicen, no, Dios me abandonó, me dejó, estoy solo. Pero cuando vas a la palabra dices, no, aquí dice, y su palabra no cambia, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces con esa libreta? La sacas y dices, muy bien, aquí dice que yo he sido, la Biblia dice, por ejemplo, dice que abrió los cielos, ¿cierto? Cuando Jesús regresó de su tiempo en el desierto, en esos 40 días y 40 noches en las que él estuvo en ayuno y fue bautizado, dice que apareció el Espíritu, ¿cierto?, en forma de una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos uno con Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está complacido con nosotros. Ya está complacido con nosotros. No por las cosas buenas o malas que hagamos, sino por lo que Jesucristo hizo. Entonces, tú vas a tu libreta, anotas eso prácticamente, eso es un ejercicio práctico, anotas eso en primera persona, yo soy su hijo amado, en mí Dios tiene complacencia, anotas la referencia del versículo, entonces cada vez que tú te sientes que nadie te ama, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tu libreta y vas a decir, este es mi salvavidas, voy a pensar en pero también lo voy a hablar, yo soy su hijo amado, en mí Él tiene complacencia. Cuando estás muy irritado y tienes ganas de gritarles a todos, ¿cierto? La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de mansedumbre y dominio propio. Entonces, comienzas a meditarlo y comienzas a hablarlo y esa fortaleza se va
debilitando en tu mente. ¿Recuerdan lo que hablamos? Ese paradigma mental, esa fortaleza en tu mente se va debilitando porque la palabra en sí tiene poder, y ahora que no solo le estás pensando, sino que ahora le estás hablando. Entonces imagínate, aquí es un secreto ya, pero hasta el enemigo te está escuchando. Entonces está diciendo, no, ya está comenzando a renovar su mente. Y ahí el enemigo hace... A veces nos hacen creer que el enemigo está con cachos y con el trinche y ay, mi familia, y ay, nos va a destruir. Pero en realidad él está asustado de escucharte a ti, que estás hablando la palabra. Y a veces van a sentir momentos en donde a lo mejor no quieres pronunciarla. No quieres abrir esa libreta y decir, no, es que hoy no me siento, amada, ¿cómo puedo abrir la libreta? Siento que estoy mintiendo. No, no es mintiendo. ¿Recuerdas? Es una confesión para fe. Entonces, va a haber una primera etapa en donde tú vas a tener que negarte a ti mismo, ¿cierto? Hasta crear, por así decir, el hábito o a entrenar a tu alma a pensar lo correcto y también a hablar lo correcto acerca de ti, ¿cierto? Entonces, en la primera etapa, tus sentimientos probablemente no te van a apoyar. Entonces tú vas a tener que hacer esto frecuentemente, aunque no tengas ganas. Vas a tener que hablar esto frecuentemente, aunque no tengas ganas. Y cuando va a ir pasando el tiempo, tú vas a entrenar a tu carne, que la carne es la unión entre tu cuerpo y tu alma, no renovadas, ¿cierto? Y vas a entrenar a tu carne a ya no sentirse mal. Tu carne ya va a saber que no vas a darle el gusto de, si estás triste, te vas a quedar todo el día en la cama pensando en es tu vida. No, tu carne ya sabe, bueno, o me levanto o me van a poner a leer la palabra, me van a poner a meditar en ella o me van a poner a hablar en ella. No, yo ya sé lo que me espera, mejor me paro, ¿cierto? Entonces va a ser un hábito que tú vas a comenzar a ir creando y que vas a ver que no es en tus fuerzas, sino que además de todo eso, además de todo lo bueno que hemos hablado, que realmente no sé si te das cuenta, pero todo lo hace Dios, nosotros solo nos disponemos, pero además de todo eso, también está la gracia, la habilidad de parte de Dios para hacerlo. Entonces no va a ser como tedioso y difícil, sino que vas a disfrutar y vas a comenzar a leer y vas a decir, wow, todo esto que decía aquí, yo tanto tiempo que pensé mal y que hablé mal acerca de mí o de mi familia, habiendo toda esta verdad aquí. Amén. Y tengo un versículo justo aquí en Santiago 1:21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Wow. Y si bien ya, yo creo que la palabra, alguien puede decir, yo creo que la palabra tiene ese poder en mi vida, pero ¿cómo es que el hablar la palabra tiene tanto poder? Porque yo no soy nadie, o yo no tengo nada, o yo siempre me equivoco. Yo sé que la palabra tiene poder, pero ¿cómo es que hablar la palabra puede cambiar todo en mi vida? Claro, suena como, entre comillas, así de sencillo, como cuando vendes esas ofertas en televisión. No sé si les ha pasado que dicen, ay, vendo esto tan maravilloso, y compras y dices, ay, no, no era lo que estaba esperando, se veía más bonito en la foto. No es así con la palabra de Dios. Mira, yo te diría que el problema sería si fueran tus palabras. Si fueran tus palabras, estaríamos en graves problemas, porque mañana tal vez te vas a volver a sentir triste y tu palabra ya no va a tener validez. Pero como dijimos la semana pasada, estas palabras fueron avaladas con sangre. Entonces todo esto que nosotros estamos leyendo aquí existe en el Espíritu. Son principios espirituales que cuando tú estás declarando la palabra, lo que estás haciendo es que esa verdad que ya existe en lo espiritual ahora se ve en lo natural, en tu propio carácter. ¿Por qué? Dice la palabra, y le leímos en la primera clase en Génesis, que Dios dijo, ¿no es cierto? Y yo hablaba con los estudiantes en la escuela de hechos y les decía, muchas veces nosotros decimos, ya Dios improvisó y dijo, a ver, quiero unos pececitos, que el mar haga peces, a ver, quiero unos animalitos, que la tierra produzca animales. No fue así. Él en su corazón tenía cómo quería que fuese la tierra. O sea, en el espíritu, él ya había concebido al mundo. Pero cuando él lo habló, naturalmente se vio lo que hoy vemos, los árboles que nos cobijan la sombra, que nos da el viento, las montañas que nos encantan, los que nos gusta la playa, ¿cierto? Las olas del mar. Esas cosas existieron primero en el corazón, en el espíritu de Dios. Y cuando él las habló, entonces
se dieron naturalmente. Por lo tanto, como nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso fue para Adán y Eva, hermana, pero la Biblia dice que cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, nos redimió, y redimir es pagar el precio para traer de vuelta a la posición original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, nuestra boca también tiene poder creador. Y todavía más, este poder de la palabra de Dios puesto en nuestra boca, lo que nosotros estamos haciendo, como digo, es traer lo espiritual a lo natural. No estamos tratando de crear una verdad paralela de nosotros. No es la ley de la atracción. No me refiero a eso. Lo que me estoy refiriendo es que esto que estamos leyendo aquí ya existe. Tú ya eres tú en el espíritu. No es que estás tratando de forzar, exacto, de fingir. No, a veces la gente me dice, pero el andar en fe no es fingir. En el fondo no es mentir. No es mentir, porque mentir sería si no existe. Nosotros tenemos que ser conscientes que existe una realidad espiritual en donde estas verdades son verdades. El enemigo sabe quién es Jesús. La Biblia registra en el libro de Hechos cómo a una persona que no tenía a Jesús en su corazón trató de sacar fuera un demonio. Y él le dijo a Pablo, conozco a Jesús también, pero a ti no sé quién eres. Y dice que el demonio saltó encima de la persona. ¿Por qué? Porque él conoce el mundo espiritual. Es decir, el mundo espiritual existe. Entonces, cuando nosotros la ponemos en nuestra boca, no estamos fingiendo ni estamos creando algo que no existe, sino que estamos trayendo eso que ya Dios proveyó en lo espiritual, que ya es una realidad de nuestro espíritu, ahora en lo natural. Y simplemente se comienza a reflejar físicamente en mis sentidos y en mis sentimientos lo que yo ya soy en mi espíritu. Entonces, esto podríamos decir que ya funciona con la palabra de Dios en mi boca, pero si estoy poniendo algo que no es la palabra de Dios, también crea, también produce. También produce, sí. Y tus palabras son semillas, sí. Y esa es la parte, por eso Santiago habla de la lengua, ¿no? Como leíamos en el versículo, por eso quería encontrar bien el versículo, sí. Porque dice, mira, en Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, ¿cierto? También podemos hablar muerte o vida con nuestra misma boca. Por eso nosotros podemos decidir, como decíamos en las clases pasadas, primero en qué pensamos, ¿cierto? Porque lo que pensamos es lo que sentimos y es como reaccionamos y es lo que decimos, es lo que está en nuestro corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces sí, también tú puedes sembrar para mal. Es decir, si tú todo el tiempo estás diciendo que tu hijo es malcriado, eres malcriado, tú eres desobediente, tú eres un mal hijo, tú eres desobediente, y a veces estás orando al Señor, ¿por qué no cambia mi hijo? ¿Por qué no me obedece? Lo más probable es que te diga, es que tú estás declarando sobre él una verdad. Estás diciendo que es desobediente. Yo no me puedo ir en contra de algo que tú estás hablando sobre su vida. Pero ¿cómo? Si él es Dios, ¿cómo no se puede ir en contra de algo que yo estoy diciendo? Es que él me dio una lengua y él respeta que él me haya dado una lengua y no va a poner a mi lengua a hablar. No, él no me va a poseer y va a comenzar a hablar por mí. No, él respeta lo que él ha establecido. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios como, ay, ¿qué hacemos hoy, Gabriel? Ángel Gabriel, ¿qué hacemos? No sé, Dios, hagamos algo nuevo, innovador, ya, hagámosle mover la lengua. Entonces ya, que hablen todos bien. Porque si fuéramos marionetas, como a veces dicen, ¿no? Que Dios nos controla y que en el mal sentido me refiero, porque Dios sí es soberano, pero esa es otra clase para otro tiempo, ¿no es cierto? Pero en el mal sentido en el que Dios nos manipula, esa es la palabra, de que Dios nos manipulara, entonces Dios no nos hubiese dado capacidad de elección y todos estaríamos hablando en este momento bendición. Porque sería contraproducente para Dios que si Él pudiendo controlarnos o manipularnos, estaríamos hablando maldición. Él haría que todos habláramos bendición, ¿cierto? Entonces, sí, exactamente. Lo que la palabra dice es que lo que tú estás comiendo hoy es lo que sembraste ayer. Lo que cosechas hoy es lo que sembraste ayer. Por eso, si no te gusta el fruto que estás teniendo, es decir, si no te gusta, tú vives frustrado, si tú vives triste, tú vives a lo mejor en amargura, si tú vives en depresión, si no te gusta el fruto de lo que estás comiendo hoy, siembra diferente, porque mañana vas a cosechar diferente y comienzas sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu propia vida. Ahora, lo más genial de todo esto es que no solamente la palabra nos ayuda con nuestras propias emociones,
Ahora, no estoy diciendo que vamos a poder cambiar las emociones de los demás, no. Ujú. Pero sí, lo que la palabra también nos ayuda es a comenzar a ver espiritualmente lo que Dios nos está hablando acerca de nuestra familia, Ujú. lo que Dios nos está hablando acerca de nuestra nación, lo que Dios nos está hablando de nuestro propósito en la vida. Ujú. Entonces la palabra juega un rol fundamental e importante, pero como tú decías, nosotros debemos decidir ponerlo en nuestra lengua y comenzar a hablarlo. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Ujú. Esa es la cosa que Dios no la va a hacer por nosotros. Como decíamos, Dios no nos va a comenzar a mover la lengua y va a comenzar a declarar la palabra. Eso es un paso de fe de tu parte. Comenzar a hablar lo que la palabra de Dios dice. Y si para ti es difícil, inicialmente te recomendamos leer el libro de Efesios, porque cuando tú lees el libro de Efesios vas a ver esa nueva creación que Dios te hizo, lo que tienes, lo que eres, lo que puedes hacer en Él. Entonces, comenzar a conocerle a Él te va a dar esa motivación, por así decirlo, de decir, no, Él es bueno, no, si yo confío en su palabra. Ujú. Y además de todo, como decíamos también en la clase pasada, el experimentarlo por nosotros mismos. Cuando comenzamos a experimentar la palabra de Dios y decimos, ay, sí funciona, ¿cierto? Sí. Entonces comenzamos a vivirlo en nuestra vida. Y es lo mismo en el área de las emociones. Comenzar a decir, verdad, no tengo por qué ser arrastrado por sentimientos, porque yo pienso que soy pobre, porque me siento como pobre. No, si yo tengo ahí 25 centavos y puedo sembrar 5 centavos o 500 pesos para los chilenos, otra moneda de denominación en otro país, y yo tengo esa semilla en mi mano, yo le voy a comenzar a hacer y yo voy a comenzar a hablar de mí, que soy próspero. No porque estoy tratando de enriquecerme, sino porque me veo en el espíritu como Dios me ve. Ujú, sí, y estamos hablando de cómo controlar nuestras emociones, ¿no es cierto? De cómo llevar las emociones a la voluntad de Dios. Ujú. Y y en el tema específicamente de hoy estamos hablando acerca de la palabra y de lo que nosotros también hablamos afecta, ¿no es cierto? Sí. Nuestro futuro, a Sí. nuestra familia. Entonces, lo que hablamos también afecta nuestras emociones. Definitivamente, porque en el fondo tú, es lo que estábamos hablando el otro día en la iglesia aquí en Quito, y decíamos, cuando tú te pones a meditar en una ofensa, decíamos, si tú lidiaste al tiempo con ese pensamiento, por ejemplo, ya no va a producir en ti una ira, un rencor. Va a ser como cuando estás haciendo un soufflé en el horno y abres la puerta y se desinfla. Es como justo a tiempo quitaste ese pensamiento. ¿Por qué? Porque pusiste la palabra. Esa es la forma de quitar los pensamientos también. Reemplazar, quitar un pensamiento y reemplazarlo con uno nuevo. Y ese nuevo pensamiento debe ser la palabra de Dios. Amén. Entonces, el meditar en eso va a prevenir una emoción en ti incluso. Pero como decíamos también, muchas veces vas a tener que negarte a ti mismo en fe, en confianza a Dios, a sentirte de cierta forma. O sea, sería para ti más fácil levantarte y decirte, no, Dios no me ama, no tengo un propósito en la vida, ¿para qué me levanto? ¿Cuál es mi motivación? Si la gente es mala en este mundo. Pero en cambio comienzo a meditar en la palabra de Dios y eso también comienza a animarme a mí, comienza a darme un ánimo, una motivación diferente. Pero no es como solamente, y esta es la diferencia. Creo que aquí la clave de todo, además, como decíamos, de pensar, no es solamente pensar, sino es que es meditar. Hay una diferencia en pensar y meditar. Pensar es que el pensamiento pasó y se fue. Pero meditar es que estés dándole la vuelta a eso en la mente y que también estés hablando acerca de eso. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás tan ocupado en pensar en Dios que ¿por qué te vas a resentir? Sí. Tu mente va a estar tan ocupada en darle la gloria a Dios, en cumplir tu propósito, en gozarte la vida que el Señor te ha dado en abundancia. Cuando vienen los problemas, que Pablo dice en el libro de Filipenses al final, vamos a ir allá, hablando de prevenir los sentimientos, pero este es un gran ejemplo que a mí me ayuda. Él dice, en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo regocijaos, pero no tan Reina Valera. ¿Cómo dice Camila en la traducción bíblica? Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Estén siempre llenos de alegría. Entonces, cuando tú lees este versículo dices, qué bestia, o sea, qué egoísta. ¿Cómo no sabe lo que estoy pasando? ¿Cómo me voy a alegrar? Es ilógico. Pero en este momento el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Cuando escribí esta carta. Sí, y está mandando una carta para que personas se alegren.
¿Cómo él se podía alegrar en esa situación? Y él les anima a ellos y les dice, regocíjense, alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense, ¿cierto? En el fondo, ¿por qué podemos llegar a hacer esto? Porque el sentimiento no se desarrolla más allá, porque nuestra mente está en el Señor. Estamos pensando en Él, decimos, tengo vida en Él, tengo un propósito en Él. Sé que hay problemas que están pasando, pero su palabra dice que Él jamás me va a dejar ni me va a abandonar. Prometió estar conmigo hasta el fin de los tiempos. La Biblia dice que Él es mi papá. Dice, Jesús dijo que aún nosotros, si estás preocupado por el dinero, si aún que ustedes son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos no tendrá cuidado de ustedes. Y les pone ejemplos físicos, le dicen, miren los lirios en el campo, ¿cierto? Que ni con todo su dinero Salomón pudo vestirse como ellos. Miren las aves que no siembran ni cosechan, sin embargo comen porque su Padre les alimenta. ¿Cuánto más no lo hará por ustedes? Y el meditar en eso nos va a animar, nos va a animar. Y primero, que a lo mejor si ya nos sentíamos tristes, va a cambiar ese sentimiento y va a poner lo que dice Gálatas 5:22. Vamos a ir allá. Y puedes leerlo tú porque creo que la traducción de la Nueva Traducción Viviente es muy buena para esa parte. 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Exactamente, y está hablando todos estas emociones nuevas que Dios nos ha dado, que son parte de esa nueva criatura que está en nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando yo comienzo a hacer todo lo que hemos nombrado ya antes, ya tienen ahora sí todas las herramientas, ¿no es cierto? A meditar la palabra de día y de noche, a hablar la palabra en mi boca, ¿cierto? ¿Qué es lo que comienzo a experimentar? Esto. Comienzo a experimentar estos sentimientos que vienen del Espíritu. Comienzo a tener paz, comienzo a tener dominio propio, comienzo a disfrutar la vida en abundancia que el Señor me ha regalado y comienzo a caminar por estos sentimientos, estas emociones que en cambio produce el Espíritu. Y como vas a estar tan ocupado pensando en la palabra de Dios, ni siquiera te vas a dar cuenta que alguien te ofendió. Sí. Vas a estar vacunado contra la ofensa, vas a estar vacunado contra la soledad. Tal vez puede pasar un pensamiento y decir, ay, estoy solo, nadie está conmigo, pero al mismo tiempo, como entrenaste tu mente, va a venir el otro. Dios prometió que iba a estar contigo para siempre. Voy a salir a la calle, la inseguridad está terrible, me van a asaltar. Puede pasar ese pensamiento, ya sabes que no viene ni de Dios. Ese pensamiento ya no viene de Dios. Bueno, ahí habría que descubrir si es del enemigo, si es tuyo, pero no es necesario. El punto es que como no se alinea la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Como dice mi mami, fuerita, ¿cierto? Lo sacamos fuera. Sacamos ese pensamiento de nuestra mente. No se puede quedar ni un minuto. Ese es un lujo para nosotros cuando estamos aprendiendo a dejar que el Espíritu nos ayude en esto, de controlar tus emociones. Creo que la frase en cómo definiría todo este estudio es que si tú naturalmente quieres controlar tus emociones, es imposible. Pero con la ayuda de Dios, la gracia de Dios y el equipamiento de su Espíritu, nada es imposible. Amén. La palabra dice, para el que cree, nada es imposible. Y Él nos ha dado nuevos sentimientos, entonces comienzo a experimentar. De repente digo, oye, pero la última vez que me trataron así, exploté. Y ahora ya no exploté. ¿Por qué? Porque pasaste un tiempo sembrando la palabra en tu mente, en tu corazón y también desde tu boca, y ahora la estás sembrando constantemente. Y como lo que hace, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y Dios es tan estratega, me encanta, muy inteligente. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás haciendo esta confesión para fe, lo que estás haciendo es que sigues dándote fe. Fe en tu mente, sale fe de tu boca, vuelve a entrar fe a tu mente, vuelve a salir fe de tu boca, vuelve a entrar fe de tu mente, vuelve a salir fe de tu boca, y estás construyendo ahora otra fortaleza, pero una fortaleza en la palabra de Dios. Amén. Y a veces nos pasa que tratamos como, no, yo tengo que cambiar, no, yo no tengo que ser así, yo tengo que ser así, y no lo hacemos con un mal corazón porque queremos ser buenos, por decirlo así, buenas personas, tener buenas emociones, buenos sentimientos. Tratamos de que lo que el mundo nos lanza no nos afecte, o que las circunstancias no nos afecten, y decimos,
no, yo no quiero ser así, no tengo que ser así, no tengo que reaccionar mal, pero se nos olvida que el fruto del Espíritu ya vive en nosotros, ya nos pertenece. Amén. Es un producto de la salvación, de creer en Cristo, y eso a veces se nos olvida. Sí, a veces debemos ser intencionalmente conscientes de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Intencionalmente conscientes, vas a ser, y esto también es muy bueno, Cami, porque vas a tener que ser intencional en escuchar qué es lo que estás diciendo y en ver qué es lo que estás pensando. Vas a tener que ser muy intencional, como el Inspector Gadget, de esos muñequitos que aparecían en esas caricaturas. Él andaba con una lupa y veía. Y a veces, por ejemplo, a mí me pasó en algunas ocasiones me ha pasado, que de repente digo, no, sí, yo le estoy creyendo a Dios. Y de repente veo como fuera de esa situación, estoy hablando acerca de esa situación en específico, y digo, creo que no estoy en fe por cómo hablé. Dije, oh no, dije sí. Por ejemplo, antes me pasaba que estaba creyendo acerca de la sanidad y estaba, porque a veces los sentimientos te dices, eres enfermo, estás enfermo, no vas a sanar. Y mis sentimientos por un largo tiempo en mi vida me fueron diciendo cómo era, que era una enferma, que no podía hacer, a pesar de mi edad. Eso me pasó cuando tenía 20 años. Y ahora tengo 21. Es broma. Pero eso me pasó cuando tenía 20 años y estaba meditando en eso y decía, ay, no, yo soy enferma, soy muy joven, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estaba meditando como todo lo malo. Y de repente, cuando comencé a renovar mi mente en esta área de la sanidad y comencé también a ponerle en mi boca que decía, no, yo soy sana. Y gracias a Dios y para la gloria de Dios, tengo exámenes que comprueban cómo Dios sanó mi columna, cómo Dios me sanó físicamente. Y no estoy diciendo solamente por fe, sino que hay pruebas científicas, hay rayos X, hay radiografías, hay estudios en doctores que salen cómo antes mi columna estaba desviada y cómo hoy, gracias a y gloria a Dios y gracias al sacrificio de Jesús, pude ser sana. Entonces lo experimenté. Entonces, sí es muy importante en ser intencionales, en mirar qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos pensando. Y en no condenarnos también. O sea, esto es como decíamos, esto es un constante prueba y error. O sea, va a haber veces en donde digas algo mal, sí, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes estancar, no te puedes condenar y decir, no, es que esto no. Y a veces hablo con mis sobrinos y me dicen, es que yo no puedo hacer esto, es que soy muy malo haciendo esto, yo no puedo hacer esto. Y yo le digo, no, tú sí puedes. Me decían, no, es que yo no puedo. Y yo le digo, mira, la habilidad de Dios está en ti. Dios te ayuda, Dios está contigo. Y me gustó mucho que cuando le comencé a decir eso, vi que tenía ganas de volver a intentarlo. Entonces y me decía, ¿qué pasa si me equivoco? Yo le decía, no pasa nada. Lo vuelves a intentar. Y Dios está con nosotros en esta área de confiar en Él, de ¿qué pasa si no confía en ti? Dios no está para señalarte, Dios no te está juzgando. Dios lo que está diciendo es, no importa, vuélvelo a intentar, sígueme conociendo, sigue meditando en la palabra, sigue hablando la palabra. Y si tú a lo mejor eres un no creyente, puedes invitar a Jesús a recibirlo en tu corazón, para experimentar todas estas verdades que también están disponibles para ti cuando tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y declaras con tu boca que Jesús es el Señor y que ha sido levantado de los muertos. Puedes experimentar todo esto que hemos estado hablando. Así que todavía hay esperanza incluso en esta área. Amén. Y él dice, bueno, en Efesios, como decías tú, es bueno leer Efesios porque ella habla que es bueno conocer y experimentar el amor de Dios, cuán grande, cuán ancho, cuán profundo, que es tan grande que es imposible poder comprenderlo todo porque es mucho amor el que tiene hacia nosotros. Y eso es una esperanza para todos sus hijos, para todos los hijos de Dios, es que no estamos solos en esto, que no estamos siendo juzgados porque ya se nos juzgó y fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ya fuimos justificados por lo que hizo Jesús. Entonces todo eso se va llenando tu corazón, tu mente, tus pensamientos, y sin darte cuenta, como tú decías, de repente empiezas a hablar también lo que dice la palabra. Incluso tus palabras ya comienzan a ser diferentes. Sí, a mí me pasaba antes, por ejemplo, que yo iba a empezar a hablar y de repente decía, eso no. Sí, como eso no. Y a veces uno no se da cuenta, uno piensa, pero Dios, no estás haciendo nada en mi vida. Pero
podemos ver en nuestra forma de pensar cómo va cambiando, podemos ver en nuestra forma de hablar cómo va cambiando, y con en la forma de que tomamos las decisiones también va a producir un fruto. La palabra de Dios siempre produce fruto en nuestra vida. Así es, y vamos a comenzar, como tú decías, también a experimentar controlar nuestras emociones gracias a la ayuda de Dios, a la habilidad de Dios, y por el Espíritu Santo vamos a comenzar a experimentar decisiones que vienen de parte de Dios. De repente ya no vamos a decidir porque estamos muy molestos con alguien o porque estamos muy emocionados, no, simplemente vamos a decir: Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, y con la paz o falta de paz, y cuando me refiero a paz no estoy hablando en la mente, y no me estoy refiriendo como paz sobre todo, me estoy refiriendo a cuando todo está bien. Esa es la definición de paz del mundo. La paz es que no haya guerra, que no haya conflictos, que no haya problemas. Eso es paz. Oh, qué paz. No, la paz que la Biblia describe es la paz, la palabra griega eirene, que significa que es una paz que está por encima de las circunstancias. Por eso Jesús les decía: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿cierto? Jesús dijo: a mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no doy esta paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces Él nos está diciendo que con su paz, a pesar de que todo esté mal, nosotros vamos a tener aquí en nuestro corazón, en el centro de nuestro ser, como habíamos hablado que significa el corazón, vamos a comenzar a percibir y a decir: creo que esto es lo correcto, ¿cierto? O, por ejemplo, soluciones prácticas. He estado meditando en la palabra, he estado hablando en la palabra de Dios, ¿cierto? Comienzo a sentirme diferente también, pero no sé si ahora esto que siento de pedir disculpas a alguien viene de Dios o viene de mí o viene del diablo. Bueno, ya sabemos que el diablo no te va a inspirar a hacer eso, ¿cierto? Entonces, si hay que pedir disculpas, lo hacemos porque somos hijos de Dios, porque tal vez para ti no sea un problema lo que tú le dijiste a la otra persona, pero tal vez a la otra persona le afecta. Entonces ya vamos más allá ahora con los sentimientos. Tal vez por amor a otros, entonces ahora tú lo vas a hacer, vas a pedir disculpas si ofendiste a una persona en algo que a lo mejor para ti no era grave, pero para ellos les hace daño. Y vamos a comenzar a decidir diferente, y ya se va a acabar el decidir por las emociones, se va a acabar el decidir porque estoy muy enojado y quiero un cambio en mi vida, o porque estoy muy feliz y quiero algo diferente, o porque me siento muy triste y siento que mi vida va a ser lo peor. Vamos a comenzar a darnos cuenta de esa vida en abundancia que Dios ha preparado para nosotros, y vamos a disfrutar de las emociones, por supuesto, en su momento, en el lugar correcto, en el momento correcto. Por ejemplo, cuando pasas con tu familia, cuando pasas con tus amigos, ya no va a ser claro, es que vinieron y no pusieron esto, y no pusieron la cuota. Y no pusieron la cuota, sí, porque hay situaciones familiares que pasan ahí. Ay, no pusieron la cuota, entonces, siempre esta persona tal, siempre es mantenida y nunca colabora. Ya no va a estar tu mente en eso. Vas a decir: tal vez está con problemas económicos, y por último la palabra dice que yo soy generoso, ¿cierto? Que todo lo que siembro voy a cosechar. No lo hago para cosechar, pero por último, así alguien se abusara de mí, voy a poder cosechar acerca de eso. Entonces tú vas a disfrutar esos momentos en familia, y ya no va a ser como ay, no quiero ver a este familiar, ay, no, ya viene este familiar. No, vas a disfrutar esos momentos en familia, vas a disfrutar el propósito de Dios para tu vida, porque ya no vas a decir: ay, hoy día sí, Dios tiene un propósito para mí, mañana no, yo creo que Dios no me escogió a mí, yo no soy el elegido de Dios. No, sino que vas a vivir en ese equilibrio que el Espíritu provee. Por supuesto, vas a tener días en donde te sientes mal, claro que sí. Vas a tener días en donde a lo mejor te desanimes en este proceso, claro que sí. Pero debes recordar que en esos días el Señor va a estar ahí con su gracia, sosteniéndote y ayudándote, y tienes que volverlo a intentar. Amén, así es. Y también no es una fe ciega, por decirlo así. Las emociones, el fruto del Espíritu que ya nos pertenece, no es como tienes que estar gozoso aunque esté todo mal, porque va a seguir todo mal. Porque sí, ¿no? Claro. Es porque hay un futuro también. Él nos ha dado una esperanza. Amén. Él dice que tenemos la victoria, entonces tenemos también razones para tener gozo. Tenemos también, no es solo como Dios te está diciendo que te goces, aunque esté todo mal, sí, pero aunque todo va a seguir mal, yo no voy a hacer nada. No me responsabilizo de eso, exacto. Claro. También hay una razón por la que estar gozosos, que es porque ya también tenemos la victoria. Y bueno, por todo lo que dice su palabra, hay muchas cosas por la que podemos dejar de preocuparnos, por la que podemos tener paz, por la que podemos estar gozosos. Si tan solo leyéramos la palabra, es justamente lo que tú estás hablando. Dejamos de ver las circunstancias porque hay algo mucho mejor. Claro, algo superior para algo todos superior. nosotros. Y para cerrar,
porque ya llegamos al final, ¿cierto? De nuestro estudio. Vamos a ir a Colosenses 3:16. Y lo puedes leer tú también en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Amén. Si alguien se pregunta para finalizar este estudio, ¿cómo se ve una persona equilibrada emocionalmente? Así. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un corazón agradecido con el Señor, una mente cristocéntrica, una mente que está centrada en Cristo, no una mente egocéntrica, sino una mente cristocéntrica. Constantemente tiene de qué darle gracias a Dios, tiene de qué agradecerle, anda orando por todas partes, ¿cierto? En el espíritu, o en lenguas, o también en el entendimiento, anda cantando también las canciones, ¿cierto? Entonces vemos que esto es lo que la palabra de Dios describe como una persona emocionalmente estable, una persona que tiene un corazón agradecido, que experimenta paz. Ahora no estoy diciendo como Disney ya, porque la gente puede decir, ya, pero me está describiendo a Disney cuando las princesas saltan en el campo y con los pajaritos. No estamos diciendo que te vas a gozar porque todo lo malo pasa y, como decía Cami, a Dios no le importa. No, estamos diciendo que esta base estable que tú vas a tener de tus sentimientos, en el fondo es porque tu confianza va a estar posicionada, es la palabra que está buscando, fundamentada en Jesús, que la Biblia dice que aunque vengan fuertes vientos, lo que leímos en Salmos 1, no te vas a mover. Entonces, tú te puedes sentir triste, pero sabes que Jesús está ahí con su gozo, con su paz. Se puede mover algo, pero no se cae, no se destruye. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza segura puesta en la roca. Amén, amén. Y como decía la ministra Adri, hemos llegado al final. Hemos llegado al final, hemos hecho ya 4 clases ya sobre el tema de cómo controlar tus emociones. Ha sido de mucha bendición para nosotros también poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Y sabemos que es de bendición para todos los que oyen la palabra de Dios. Así que si tal vez ¿crees que esto fue de bendición para tu vida? Escríbenos ahí y dinos, ¿sabes qué? Dios cambió mi vida en esta área. Gracias también por lo que Dios está haciendo, agradecer por lo que Dios está haciendo en tu vida y comparte esta transmisión, porque esto si te ayudó a ti puede ayudar a muchas personas. Y no es lo que nosotros pensamos, estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. No son nuestros pensamientos, no son nuestros ideales, sino que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y muchas gracias, ministra Adri, por acompañarnos. Como decía, ha sido de bendición. Y bueno, esta es nuestra última estudios de la Escuela de Hechos de este año, pero hemos hecho bastantes otros, como les decía al comienzo, sobre identidad, sobre administración financiera, sobre matrimonio y familia. Entonces, y la palabra de Dios está ahí siempre para ti, para que tú puedas acudir a ella cuando lo necesites. Amén. Así que sigue nuestras redes sociales, pon tus comentarios, pon tus preguntas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también para que tengas más información de lo que viene más adelante. Así que muchas gracias por conectarte, muchas gracias, ministra Adri, por estar con nosotros, y nos vemos en una siguiente ocasión. Que esté muy bien. Chao. Chao.